Bueno, continuamos entonces con esta sesión. Eh, Vamos a revisar otros temas relacionados hacia la parte de tecnologías de almacenamiento y manipulación siempre. Ahí si se fijan, habíamos estado hablando, pues ya vimos estructuras de ubicación, y vamos a terminar de desarrollar los demás temas. Entonces, hay otro elemento que está bastante relacionado con la parte de las estructuras de almacenamiento y son los sistemas de condiciones controladas, ¿verdad? En el caso de que estemos haciendo almacenamiento de productos que tienen ciertas características en específico, por ejemplo, frutas, hortalizas, carnes, medicamentos y cualquier otro elemento que requiera una condición controlada de almacenaje, ¿verdad? Entonces vamos a tener que pensar en todos estos elementos como lo son la temperatura, la humedad relativa, los gases remanentes de la refrigeración, etcétera. O sea, va a haber una serie de elementos que nos va a permitir o vamos a tener que tomar en cuenta para que el producto se almacene de forma integral, ¿verdad? Entonces, los parámetros pues se establecen de acuerdo al tipo de producto que vamos a almacenar, vea las características que tenga este producto y cómo se nos defina y todo, vea. Entonces, hay fichas técnicas, vea, hay mucha información referente a esto y ya al estar inmersos en una línea de negocio específica, pues habrá mucho conocimiento técnico del cual vamos a nosotros tomar la información que requiramos para diseñar los almacenamientos y darle las condiciones que se requieran para que la durabilidad y la calidad del producto se mantenga, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de técnicas de almacenaje controlado, ¿verdad? Como por ejemplo, si la cuestión es humedad, pues puede ser por rocío, sumergidos, en silos, en tanques, ¿verdad? Hay una serie de elementos que vamos a tomar en cuenta. Sistemas de refrigeración, vamos a poder tener diferentes sistemas de refrigeración a diferentes niveles de temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos vamos a requerir congelamiento total, ¿verdad? Entonces va a ser a menos de 0 grados Celsius. En algún otro caso podrá ser solo refrigeración, entonces las temperaturas podrán oscilar entre 0 a 10, ¿verdad? Y las humedades de igual forma, ¿verdad? Podrá ser que requiramos alta humedad o baja humedad y entonces habrá que controlar todos esos elementos. Entonces, este es solo como una referencia, ¿verdad? Porque no podemos definir las características en específico que va a tener una bodega o un área de almacenamiento si no conocemos las características técnicas de los productos que estamos almacenando. Entonces, solo es para hacer un llamado de atención a que son elementos del diseño de los almacenajes en los que vamos a tener que prestar atención y cruzar información de nuestro negocio para poder diseñar o para poder administrar de buena forma las partes de almacenamiento. Por otra parte, tenemos los sistemas de seguridad física. El objetivo de los sistemas es pues tener un control de quién accesa y quién no a cada área, ¿verdad? Y entonces habrán ciertos áreas de almacenaje que podrán ser más restringidas, que podrán requerir que tengamos mayor control de quién ingresa y quién no. Por ejemplo, desde el punto de vista de los alimentos, ¿verdad? Y si trabajan con normativas de inocuidad de los alimentos, pues hay algunos sistemas que están asociados o que tienen alguna parte donde se habrá de tomar acciones hacia temas de biovigilancia y bioterrorismo. Y muchas veces nos decimos, por lo menos acá en los países donde no vemos tan comúnmente eso, decimos, bueno, pero ¿y yo qué tengo que ver? ¿Verdad? Si al final biovigilancia y bioterrorismo podrá ser aplicado a Estados Unidos, a la Unión Europea, donde se dan estos casos, pero acá no mucho sucede. Pero como nosotros somos exportadores muchas veces a esos sectores, a esas regiones, pues entonces ellos hacen requerimiento de que cumplamos ese tipo de normativas, porque algo puede suceder, ¿verdad? Entonces lo que se busca acá es que no haya una alteración de los bienes, ya sea en el caso de que sean productos, por ejemplo, o materias primas, insumos, que van
hacia adentro del proceso productivo o de cualquier otro proceso de operaciones, los controles muchas veces se fijan en el área productiva o en el área de operaciones, entonces no hay mucho problema, pero ya de cara a la distribución, es decir, ya al despacho como tal, habrá que tener un mayor control, puesto que ya no va a haber algún otro tipo de dispositivo, algún otro tipo de herramienta que estemos utilizando para revisar el producto, sino que media vez lo tenemos en una bodega, ¿verdad?, de producto terminado, pues ya solo se preparan los consolidados de producto, se cargan y se envían, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que en ese proceso de preparación de pedidos no se vaya a introducir algún elemento que pueda generar algún problema. Vea, no solo estamos hablando de bioterrorismo, hablamos de narcotráfico. Hablamos de que vaya algún elemento que en aduanas, que en fronteras nos pueda generar un problema, ¿vea? Y que, por ejemplo, si yo estoy enviando productos perecederos y me van a retener mi contenedor en aduanas durante una semana para resolver el problema, me va a arruinar el producto. ¿Vea? Entonces, todas esas consideraciones vamos a tener que tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué son parte de las tecnologías que vamos a tener que desarrollar con esto? Vamos a tener que incluir, pues, cámaras de videovigilancia, aislamiento de áreas, ¿verdad?, enrejados, con puertas con llave, ¿verdad?, con su seguridad, con sistemas de seguridad electrónicos, eléctricos, etcétera, ¿verdad?, escáneres, por ejemplo, de huellas para dar acceso. Si no se tiene eso, pues podrá ser un libro de registro de visitas donde hagamos obligatorio que cualquier persona que ingresa tenga que declarar su ingreso y el motivo por el que ingresa. Tarjetas ID, ¿verdad?, con algún tipo de RFID o de algún tipo de elemento, ¿verdad?, que nos permita acceder, ¿verdad?, áreas de inspección de personal, pues puede ser simplemente detector de metales, o alguna cuestión ya más especializada, ¿verdad?, o de repente solo un área de revisión donde una persona de seguridad va a estar revisando que no ingresen, que no saquen producto, etcétera. ¿Vea? Entonces, eso podrá sonar a veces demasiado extremista, pero si ustedes buscan un poco acerca de todo eso, por ejemplo, hay certificaciones como la CTPAT, ¿vea?, que es precisamente para garantizar que los transportes de los productos, ¿vea?, son controlados. Por ahí vamos a tener algunas otras certificaciones como BASC, ¿vea?, como ISPS, algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, hablábamos de inocuidad, a FSSC 22000, que este sistema de gestión regula la parte de inocuidad alimentaria, pero que lleva un componente o un plan de food safety, ¿verdad?, que en este caso es toda la parte esa que hablamos de biovigilancia y bioterrorismo, ¿verdad? Entonces, son muchos elementos y hay muchas certificaciones que, si ustedes buscan más información y profundidad, van a ver que realmente son exigencias que se requieren ya en el comercio internacional y que son indispensables para que puedan adquirir nuestros productos. Entonces, son condiciones que vamos a tener que tomar en cuenta en las tecnologías de almacenamiento para poder cumplir un requerimiento de clientes y poder vender a otros mercados. Entonces sí es importante que sepamos un poco de esto, nos contagiemos y de repente cuando lleguemos a alguna empresa que tenga uno de estos sistemas, nos van a pedir conocer de esto, nos van a pedir hablar de esto, ¿verdad?, y entonces vamos a conocer un poco más sobre ello, ¿verdad? Pero ahorita, a modo general, hay que entender que hay muchas restricciones para el acceso a la parte de despachos de bodegas de producto terminado que van relacionadas con este tipo de normativas y que tenemos que tratarlos utilizando este tipo de herramientas para controlar los accesos de seguridad física. Por otra parte, tenemos los sistemas de software para gestión de inventarios. Vea, ¿quién no ha oído hablar de SAP, vea, y de diferentes ERPs que están funcionando, que están utilizándose para poder gestionar y para poder relacionar diferentes áreas de las empresas con la parte logística?
¿verdad? Con la parte de mantenimiento, de producción, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos sistemas, por lo general, un ERP se conoce como un conjunto de sistemas de información que permiten la integración de ciertas operaciones de una empresa: producción, logística, inventarios, envíos, contabilidad, facturación, mercadeo, ventas, etcétera, etcétera. Ahí va a depender de qué tan robusto se desarrolle ese ERP. En el caso de SAP, por ejemplo, lo que sucede es que uno puede comprar y el SAP viene estandarizado, ¿verdad? Con una serie de módulos, pero si se requiere desarrollar otros módulos aparte, se pueden desarrollar, o si se requieren bloquear algunos para ciertas áreas para que no se involucren, también se pueden limitar, ¿verdad? Entonces, entre las actividades que se gestionan con esos software, tenemos la parte de pronóstico, gestión de pedidos, elaboración de ruteo, control de inventario, asignación y ubicación en bodega, facturación, compras, ¿verdad? Entonces, si se fijan, todos son actividades logísticas de las que ya vimos en un inicio, que nos permite este ERP tenerlas relacionadas y que la información, tal cual como lo definíamos en las primeras unidades, donde hablábamos de que no solo hay un flujo de materiales, materias primas y productos terminados a través de los diferentes eslabones de la cadena de suministro, sino que también hay un flujo de información hacia adelante y hacia atrás, es decir, desde nuestros proveedores hasta nuestros clientes y viceversa, desde nuestros clientes hacia nuestros proveedores, y ese flujo de información atraviesa por todas estas diferentes áreas que tenemos acá. Vea, donde esa información nos permite elaborar los pronósticos, conocer nuestro mercado, saber cuánto nos van a comprar, cuánto requerimos tener almacenado, gestionar pedidos, es decir, media vez tenemos una compra o algo, se detona de una orden de producción, se detona una orden de despacho y de ahí empezamos a generar esos pedidos. La elaboración del ruteo, que cuando ya tenemos la serie de pedidos que vamos a despachar, se empieza a hacer la distribución de la forma más adecuada para poder optimizar las rutas y poder gastar menos en cuanto a transporte. ¿Verdad? Control de inventarios, que es para poder garantizar cuánto tenemos, en qué momento lo tenemos, ¿verdad? Para quién está asignado, si ya se tiene comprometido, cuánto requiero producir, cuánto requiero comprar, cuánto requiero despachar, ¿verdad? Etcétera. La asignación de las ubicaciones en bodegas, y eso es muy importante. Muchas veces los métodos para ubicar los productos, ¿verdad? Ya definimos las estructuras de almacenamiento, ¿verdad? Pero de ahí viene otra cuestión: ¿cómo las distribuimos? ¿Cuánto le damos a qué producto? ¿Verdad? ¿Cuál producto va a tener más volumen o más espacio dentro de nuestro inventario? Y para todo esto nos ayudan estos software, que en algún momento, si no lo sabemos, pues tenemos que cruzar nuestros pronósticos, saber de qué producto me van a estar demandando más y así asignar ese producto, una mayor espacio de almacenamiento para poder tener las cantidades que se van a requerir para el despacho. Pero aquí viene otra cuestión importante: estos métodos de asignación que nos ayuda el ERP junto con otro tipo de herramientas, por ejemplo, hay unas maquinitas que nos sirven y que se llaman handheld, ese modelo, pero hay varios modelos en específico que lo que hacen es poder escanear a través de códigos de barras, de RFID, poder tener la información de los productos que tenemos cruzado con tiempos de despacho, fechas de despacho, pedidos, etcétera. Y entonces que a través de esas máquinas nosotros podamos ir haciendo la asignación y la mejor ubicación dentro de nuestra bodega. ¿Por qué? Porque la manipulación de los productos incurre en un costo. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el producto que más se mueve yo lo dejo al fondo de la bodega? Voy a tardar más tiempo, voy a requerir más personal para poder sacar los pedidos a tiempo. Entonces, todo eso lleva implicaciones económicas, implicaciones de servicio, de calidad de servicio, que va a comprometer a nuestra empresa. Entonces, va a haber que tomarlo en cuenta. Así es que estos sistemas actualmente son una gran ayuda. Creo que son pocas las empresas que ahora se guían y se siguen llevando de forma manual, ¿verdad? Podrán haber algunas todavía ahí que se resisten a cambiar con estos sistemas, pero que
realmente el utilizar este tipo de sistemas de gestión, ¿verdad? De ERPs, etcétera, nos permiten optimizar nuestra actividad de manipulación de productos. Este videito se lo voy a dejar ahí colgado para que no gastemos tiempo en revisarlo, son como 2 o 3 minutos, así que por ahí lo van a poder ver en el Sakai. Es explicando ahí un poco de qué es lo que hace uno de esos software, ¿verdad? Que no es SAP, sino que es otro desarrollado en España, ¿verdad? Donde podrán ver ustedes ahí, y así hay una infinidad de software, ¿verdad? Que sirven para desarrollar este tipo de actividades. Ahora, entramos en la parte del manejo de materiales. Bueno, no sé, todo claro hasta acá de lo que hemos estado viendo. ¿Hay alguna duda o algo que quisiesen externar? Bueno, si tienen alguna otra duda, pues me dicen y lo desarrollamos, vea. En el caso del manejo de materiales, vea, es todo aquel equipo involucrado, vea, en el movimiento de los materiales, materias primas, insumos y el mismo producto terminado, vea, hacia y desde un área de almacenaje, concluyendo con el despacho hacia el área que lo requiere, vea. Entonces, entre las actividades, ¿verdad?, que se involucran en el manejo de materiales, tenemos la parte del picking o preparación de pedidos, y esta es una de las actividades en las que más se invierten recursos en la parte de la logística, ¿verdad? La ruptura de carga, que es decir, si yo tengo, por ejemplo, un pedido o un pallet, ¿verdad?, o una unidad de carga que me la entregan que tiene 400 unidades, por ejemplo, pero mi cliente requiere que yo lo parta en 50, ¿verdad? Y yo soy un centro de distribución que lo único que estoy haciendo es preparando pedidos a partir de eso, pues me tocará romper esas 400 unidades y prepararle los pedidos de 50. Eso es ruptura de carga, ¿verdad? Adecuar un volumen en el que se me está despachando el producto a otro volumen en el que es requerido. La ubicación de productos en bodega, ¿verdad?, que es otro de los puntos en los que hablábamos, y la carga de contenedores, carga o descarga, ¿verdad? Entonces son las actividades que tienen que ver con el manejo de materiales. Entonces, para ello, ¿verdad?, estas actividades se realizan de diferentes formas. Podrá ser desde la más rudimentaria, que sea, vino el camión con producto y salen todos a lomear, ¿verdad?, a echarse el producto en el lomo y a llevarlo al área de almacenaje, porque aunque lo crean increíble, eso sucede. Ustedes van y ven unas ferreterías pequeñas y las descargas las hacen en el lomo, ¿verdad? Ahí se echan 5 sacos de cemento encima y ahí van, ¿verdad?, corriendo las varillas de acero, etcétera. Hay otros lugares, por ejemplo, he visto textileras en donde los rollos, ¿verdad?, de tela se descargan igual de forma manual, ¿verdad? Se lleva un cajón, se lleva una carreta y se descargan manualmente y se llevan, ¿verdad? Entonces todo eso sucede, ¿verdad? Pero pues a medida que la tecnología se va desarrollando, ¿verdad?, y que tenemos más herramientas, pues lo ideal sería poder hacer uso de ellas como bandas transportadoras, brazos mecánicos, dispositivos de transporte automatizados, montacargas, carretillas de las formas más sencillas de utilizar, ¿verdad?, yales manuales, grúas, tecles, unificadores, contenedores. Todos estos equipos nos van a ayudar para realizar las diferentes actividades del manejo de materiales. Entonces, por ver algunas de ellas, podemos tener bandas transportadoras que pueden ser de tipo mecánico, ¿verdad?, accionados por gravedad, automatizados, ¿verdad? Puede ser ya una combinación hidráulica, mecánica, etcétera, ¿verdad?, para poder hacer ya una programación y que ellas se muevan de acorde a los requerimientos. ¿Verdad? Y así vamos a tener una serie, inclusive hay unas que están diseñadas con una serie de rejillas metálicas que uno las puede reordenar en la forma que uno quiere y
tienen rodos y entonces uno solo empuja las cargas y las cargas se van moviendo. Por ahí lo van a ver en un video que les vamos a compartir. Entonces, ¿esto qué hace? Pues bueno, economía de movimientos, no va a haber alguien que tenga que estar jalando los productos, no vamos a tener que recurrir en otro tipo de equipo que requiera gasto de combustible, gasto de energía, sino que si por ejemplo son bandas transportadoras mecánicas o que trabajan por gravedad, pues obviamente no vamos a requerir mayor inversión de energía. En el caso de los automatizados, pues probablemente sí. ¿Verdad? Entonces se fijan, ¿verdad? Diferentes tipos de bandas transportadoras, ¿ves? Si se fijan, estas son con rodo, ¿verdad? Entonces va por, ya están fijas, ¿verdad? No se pueden manipular, pero ya tienen su trayectoria definida y esto solo con un empujoncito y ahí van caminando, ¿verdad? Porque los robots hacen su labor. En el caso, por ejemplo, de botellas, pues ya son bandas transportadoras más automatizadas, ¿verdad? Brazos mecánicos ya son cuestiones ya de robótica un poco más avanzada, ¿verdad? Con programaciones, ¿verdad? Con ya un acercamiento a la industria 4.0, ¿verdad? Donde ya existe un factor de programación, ¿verdad? De electrónica, de robótica, que nos permite desarrollar actividades de forma más exhaustiva, ¿verdad? Muchos de estos brazos mecánicos son mucho más eficientes de lo que podría ser la labor humana, ¿verdad? Entonces, esto nos permite ahorrar tiempo, ahorrar personal, costos, errores, etcétera, ¿verdad? Por otra parte, otros dispositivos de transporte automatizados, como ya lo veíamos en los artículos de Amazon, ¿verdad? Están estos robotitos, ¿verdad? Que se encargan de llevar ya las cargas de un lugar a otro. Ya elementos más complejos e integrados, ¿verdad? Como bandas transportadoras con brazos de movimiento, ¿verdad? Que ya están programados y se mueven de acorde a una programación específica que tengan, pero ya si se fijan, ya el operador solo tiene que estar controlando esas programaciones que tienen, ¿verdad? Y los elementos hacen su labor, ¿verdad? Dispositivos de transporte como drones que ya están empezando a ocuparse, ¿verdad? Para el movimiento de cargas, tal vez en este momento son cargas relativamente pequeñas, pero podrá esperarse cosas más grandes en el futuro, ¿verdad? Los básicos e indispensables montacargas, ¿verdad? Manuales, ¿verdad? Como lo son estos, ¿verdad? O este otro tipo de montacargas, de gas licuado, de gasolina o eléctricos, ¿verdad? De diferentes composiciones para diferentes cargas con diferentes dimensiones, ¿verdad? Con elevaciones diferentes, ¿verdad? Inclusive algunos que son semimanuales, por ejemplo, este tipo de montacargas, la elevación la hace de forma eléctrica, este se carga con baterías, ¿verdad? Y la elevación y el movimiento se hace de forma activándolo eléctricamente, pero se empuja de forma manual hacia donde uno lo quiere llevar, ¿verdad? Pero por el componente eléctrico no es que vamos a hacer un gran esfuerzo para movilizarlo, ¿verdad? Sino que solo le vamos dando la dirección nosotros. Entonces, hay un sinfín, una infinidad, ¿verdad? De elementos de tipo de montacargas que nos ayudan para hacer diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, claro, y habrá que revisar cuáles son las especificaciones y lo que tienen cada uno, ¿verdad? Por ahí van a ver montacargas que tienen ciertas características en específico, pinzas, canastas, ¿verdad? Por ejemplo, estos son de empuje, ¿verdad? Para poder como juntar las cargas, ¿verdad? Y con diferentes tipos de paletas, ¿verdad? Para diferentes tipos de productos. Entonces, habrá una variedad grandísima de este tipo de elementos y que se adapte a las condiciones de la empresa que lo requiera. Por otra parte, grúas y tecles, ¿verdad? Que nos permiten levantar una cantidad grande, ¿verdad? De peso. Hablamos ya de toneladas en sí que se pueden movilizar con este tipo de grúas y tecles que nos permiten hacer movimiento de piezas bastante pesadas, ¿verdad? Pero que tienen una movilidad restringida, definida, ¿verdad? Por ejemplo,
Esta grúa, si se fijan, se moverá longitudinalmente hacia el fondo del almacén o hacia adelante, y el tecle podrá moverse en ambas direcciones a lo ancho, ¿verdad? Pero no tienen movimientos tan libres, ¿verdad? En este caso, si se fijan, tenemos igual otro brazo, ¿verdad? Donde tenemos un gancho ahí diseñado, pero que este brazo se mueve por rotación. Si se fijan ahí, este el eje, y el gancho se puede mover a lo largo de el riel, ¿verdad? Entonces, sí tienen movimientos hasta cierto punto restringidos, pero que nos permiten o nos facilitan el movimiento de cargas altamente pesadas. ¿Verdad? Aquí vemos otro tipo de tecles, ¿verdad? Otro tipo de grúas también, ¿verdad? Que podemos utilizar, ¿verdad? De diferentes tipos. Por otra parte, tenemos unificadores de carga o flejadores, ¿verdad? Puede haber desde los más sencillos, ¿verdad? Que sean algunas maquinitas que se activen de forma manual, ¿verdad? Para poder flejar, algo otros que tengan ya un dispositivo integrado, ¿verdad? Para poder hacer hasta cierto punto un movimiento manual, ¿verdad? Pero algunas operaciones ya automatizadas, y algo otros, como este tipo, que también van a ver un video por ahí donde únicamente nosotros llevamos la carga al plato y él se encarga de realizar todo, ¿verdad? Asimismo, tenemos la parte de las carretillas. Y el movimiento de productos no es tan pesado, tan grande, pues se puede optar por este tipo de elementos de carga y de movimiento, ¿verdad? Donde habrán carretillas de diferente índole para diferentes tipos de productos que deseemos mover, ¿verdad? Hay diferentes pesos, ¿verdad? Ahora bien, aquí hablamos de mover a lo mucho pues una tonelada, ¿verdad? Dependiendo del tipo de carretilla, pero inclusive son pesos un poco más livianos. Algunos contenedores para el movimiento de piezas, inclusive en medio de las operaciones, ¿verdad? O al finalizar, ¿verdad? Que tengan ciertas características en específico, con rodos, ¿verdad? Con tapaderas, etcétera. Pero, por ejemplo, este tipo de contenedores podrán mover hasta tonelada, tonelada y media, ¿verdad? Así de fácil, y se mueven entre una o dos personas, dependiendo del peso. Contenedores de otro tipo que nos permitan almacenajes ya fijos, ¿vea? Como barriles, bidones y otro tipo de carretas o carretillas que nos sirvan para almacenar, ya sea temporalmente o de forma perenne, ¿vea? Este otro tipo de contenedores denominados bidones también, ¿vea? Algún tipo de contenedores, por ejemplo, estos se ocupan bastante para almacenamientos temporales, pero que además, si se fijan, tiene una bandeja antiderrames. Por ejemplo, si se manejan químicos o productos que puedan rebalsarse, esto nos permite hacer un control de los derrames, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ahí hay diferentes elementos para la manipulación de productos, ¿verdad? Y básicamente con esto concluiríamos con las tecnologías de almacenamiento. Les voy a subir por ahí los videos para que puedan ver un poco más a detalle sobre todos estos elementos, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto. Ok, por el momento todo bien, no hay dudas. Ok, perfecto. Bueno, entonces estaríamos llegando hasta acá con esta sesión. Como les digo, traten de ir definiendo ya la línea o el tema general de investigación sobre el que quieren tratar, empezar a investigar un poco sobre ello. Y el lunes, bueno, en el transcurso de la semana les voy a estar subiendo cómo vamos a desarrollar ya las asesorías ya con cada uno de los grupos para ir dándole forma ya al tema específico a investigar, los lineamientos, y les estaríamos subiendo el documento base con el que ustedes van a poder ver la estructura que va a llevar, y empezamos ya a investigar ya de una forma un poco más intensa, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería lo que teníamos hasta ahora.
Vamos a seguir desarrollando algunos temas. Tenemos el webinar para el 14, como ya les comentaba. Y pues nada, eso sería todo. Les agradezco por su presencia. Espero que les haya gustado el tema y vamos a seguir pues desarrollando más elementos que tienen que ver con la logística de distribución.